Entre los siglos XII y XIII, la expansión del sistema feudal que caracterizó a la Edad Media alcanzó su apogeo, pero desde el año 1300 en adelante, su crecimiento se estancó y se contrajo. Sucedió un gran período de crisis, conocida como la crisis del siglo XIV, que trajo pobreza, hambrunas y revueltas en la Europa de aquel entonces. A esto se le sumó un descenso drástico de las temperaturas, el advenimiento de la peste negra desde 1348, que se llevó la vida de 25.000 de personas, la Guerra de los 100 Años, entre 1337 y 1453, y finalmente la caída del Imperio Bizantino con la toma de Constantinopla por los turcos el 29 de mayo de 1453. Todos estos eventos marcaron el fin de la Edad Media para dar paso a la Edad Moderna y causaron un debilitamiento generalizado de la nobleza y, en consecuencia, un fortalecimiento de las monarquías y del poder de las ciudades y los burgueses. Personajes que serían claves en esta etapa histórica que comenzaremos a descubrir. Es así como, desde el siglo XV y durante el siglo XVI, comenzarán estos dos movimientos muy importantes en la historia occidental. Sumerjámonos en este viaje a la historia para comprender cómo se desarrollaron el Renacimiento y el humanismo. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte actualizado con nuestras novedades. Para hablar del Renacimiento, es menester realizar primero un análisis del concepto. Esta etapa lleva ese nombre teniendo en cuenta una connotación peyorativa de la Edad Media. Es que según los protagonistas del Renacimiento, algo debió de renacer en esta época, y lo que los autores explican es que renació la cultura clásica. Más bien se reactivó la cultura clásica de la antigüedad, en conjunto con el conocimiento y el progreso, tras siglos de predominio de una mentalidad dogmática establecida en la Europa de la Edad Media. A pesar de ser discutible esta postura, el período adopta ese nombre y podemos describirlo como un movimiento cultural, artístico y estético que se produjo entre los siglos XV y XVI, y que tuvo su epicentro en Florencia, Italia. Como ya dijimos, su principal característica es que retorna el interés por la cultura grecorromana, intentando recuperar ámbitos como la pintura, la escultura, la arquitectura o la literatura, lo cual pudo realizarse ya que, con la caída de Constantinopla en 1453, muchos sabios bizantinos huyeron a la Europa occidental y llevaron consigo la influencia de la cultura griega que se había perdido y que éstos habían resguardado en el Imperio Romano Oriental. Por otro lado, este movimiento fue una crítica a la filosofía y la teología escolástica medieval de los siglos XII al XIV. Su gran densidad teórica, a partir de los razonamientos circulares que buscaban sistematizar la verdad de la revelación cristiana, y la filosofía aristotélica, carecían de gracia literaria y no tenían ningún aprecio por la vida, la belleza y la naturaleza en sí mismas. Es así que el Renacimiento significó también un rechazo por todo lo medieval, sobre todo por el arte románico y gótico, y una vuelta al mundo antiguo. Durante este proceso, por ejemplo, surgió un profundo interés en las ciencias biológicas, por lo cual se realizaron numerosos avances en la medicina anatómica, explorando y diseccionando cuerpos humanos de difuntos, lo cual también se plasmó en el arte. También hubo progresos en las matemáticas, arquitectura, música, literatura,
ciencias naturales y la arquitectura e ingeniería con obras monumentales como la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma entre los años 1506 y el 1626. Podemos dividir al Renacimiento en dos grandes períodos. El primero de ellos fue el Quattrocento. Este dio inicio al movimiento y abarcó todo el siglo XV. En este período tenemos a Filippo Brunelleschi, que vivió entre el 1377 y el 1446. Fue un arquitecto y escultor italiano, conocido como uno de los pioneros del Renacimiento. Su obra más destacada fue la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia. Este fue un logro ingenieril impresionante, y la técnica que utilizó influenció a muchos arquitectos posteriores. Otro escultor italiano muy reconocido y destacado por su talento para capturar la forma humana de manera realista fue Donatello. Este vivió entre los años 1386 y 1466. Algunas de sus obras más importantes incluyen la estatua de David en bronce, que muestra a un joven David con gran naturalismo, y el San Jorge en mármol, que destaca por su expresividad y detallado trabajo. Por último, se destacó Masaccio. Este importante pintor italiano vivió entre los años 1401 y 1428. Aunque murió joven a los 27 años, su impacto en la pintura renacentista fue profundo. Entre sus obras más trascendentales está La Trinidad, en la iglesia de Santa María Novella en Florencia. Esta obra es famosa por su uso pionero de la perspectiva lineal. También es conocido por los frescos en la Capilla Brancacci, especialmente el Tributo de la Moneda. El segundo de los períodos del Renacimiento fue el Cinquecento, el cual abarcó todo el siglo XVI y se subdivide en Alto Renacimiento y Bajo Renacimiento. En este período tenemos a Leonardo da Vinci, que vivió entre el 1452 y el 1519. Este hombre fue y aún es el arquetipo del Renacimiento. Estuvo interesado no solo en la pintura, sino también en la ciencia, la ingeniería y la anatomía. Entre sus obras destacadas están La Última Cena, un fresco en el convento de Santa María delle Grazie en Milán, y La Gioconda, o Mona Lisa, que se encuentra en el Louvre de París. Leonardo también dejó numerosos cuadernos llenos de estudios científicos y dibujos para la posteridad. Luego estuvo Michelangelo Buonarroti o Miguel Ángel, que vivió entre el 1475 y el 1564. Fue un escultor, pintor y arquitecto italiano, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Entre sus obras más conocidas están la estatua de David, una escultura en mármol que representa al héroe bíblico, los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano, especialmente la creación de Adán, y la Piedad, una escultura que muestra a la Virgen María sosteniendo a Jesús muerto. Sumado a los anteriores, el Renacimiento dio a luz a Raffaello Sanzio, o Rafael. Fue un pintor y arquitecto italiano que vivió entre los años 1483 y 1520. Fue famoso por su gracia y perfección en la técnica pictórica. Entre sus obras trascendentales tenemos los frescos en las estancias de Rafael, en el Vaticano, especialmente la Escuela de Atenas, que representa a los grandes filósofos de la antigüedad. También es conocido por sus numerosas Madonas, como la Madonna Sixtina. Por último, estuvo Tiziano Veselio, que vivió entre los años 1488 y 1576. Este fue un pintor veneciano, uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana. Entre sus obras más significativas están La Asunción de la Virgen, en la Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari en Venecia, y Bacco y Ariadna. Fue conocido por su uso del color y su habilidad para retratar a sus sujetos de manera vívida y realista. Pero aún no expusimos la importancia de la burguesía, este nuevo sujeto social que fue erosionando la sociedad estamental y rígida del feudalismo. Es que fue la riqueza de la burguesía la que permitió el financiamiento de nuevos artistas con la aparición del mecenazgo.
Los mecenas eran dueños de grandes fortunas y poder social, y financiaban a los artistas para que elaboren sus trabajos. Entre estas importantes familias tenemos a la familia Medici en Florencia, la familia d'Este en Ferrara, los Sforza en Milán o los Gonzaga en Mantua. ¿Te está gustando este video? No olvides dejar tu me gusta, para que continuemos relatándote otros acontecimientos importantes de nuestra historia. También te recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales, las cuales vas a encontrar en la descripción. En conjunto con la nueva corriente artística y cultural descripta, existió un nuevo movimiento intelectual, filosófico, político, literario y científico, que sirvió como fundamento o cosmovisión rectora que se materializó estéticamente en el Renacimiento. Este fue el humanismo. Tal como su nombre lo explicita, este movimiento buscó realzar la figura del ser humano y formar a la persona en el estudio de las letras, las ciencias y las artes por fuera del sistema escolástico medieval de las universidades europeas, que aparecieron en la Baja Edad Media. Este fue un movimiento iniciado por profesores en academias particulares que fue rompiendo el statu quo de las formas escolásticas, no con la totalidad del catolicismo. Lo que sí sucedió fue un cambio en la concepción del hombre, ya que se pasó del teocentrismo medieval, cuyo centro era la figura de Dios, a un antropocentrismo, donde la figura central es el hombre, que pasó a ser venerado, investigado, estudiado y concebido como la medida y el fin de todas las cosas. Así, se exaltó la figura del ser humano como un ser racional, dotado de libertad y creatividad, capaz de comprender y transformar el mundo que lo rodea, pero separándose poco a poco de su creador, Dios. Si bien inicialmente esto no significó un ataque a la unidad religiosa y política de la cristiandad, sí sería el germen de una sociedad y una cultura secularizadas, es decir, separada de la fe, y en el futuro daría origen al anticristianismo y al ateísmo. Entre varios aspectos destacados del humanismo, tenemos una gran valoración y difusión de las disciplinas humanísticas, como la filosofía, la literatura, la historia, la poesía y la retórica. Se consideraba que estas disciplinas permitían el desarrollo pleno de las capacidades humanas y la formación de ciudadanos cultos y virtuosos. Ayudó mucho también que los libros comenzaron a circular más rápido a partir de la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en Alemania hacia el año 1440. Otra característica fue la búsqueda del conocimiento y la verdad. El humanismo promovió una actitud crítica y abierta hacia el conocimiento. Se fomentó la investigación, la exploración de nuevas ideas y la búsqueda de la verdad a través del estudio de los textos clásicos de la antigüedad grecorromana. En este sentido, se intentó desasir el pensamiento humano de las grandes autoridades y no centrarse tanto en la filosofía y la teología, sino en volver la mirada a las ciencias de la naturaleza con un profundo espíritu de investigación experimental. En línea con lo anterior, se dio una gran importancia de la educación desde una faceta integral. Se buscaba formar individuos capaces de desarrollar su intelecto, cultivar su sensibilidad estética, fortalecer su moral y participar activamente en la sociedad. En fin, el mayor objetivo que perseguía era el de construir el ideal de ciudadano virtuoso, enfatizando en la importancia de la virtud y la ética en la vida cotidiana. El humanismo aspiraba a formar ciudadanos comprometidos con su comunidad y capaces de contribuir al progreso social. Algunos de los profesores y filósofos más destacados de esta etapa que pueden mencionarse son Francesco Petrarca, conocido como el padre del humanismo, nació en Arezzo, Italia, y vivió durante el período de 1304 a 1374.
Pasó gran parte de su vida viajando y trabajando como clérigo y diplomático. Escribió numerosos sonetos y poemas en italiano, incluyendo Canzoniere, Cancionero, una colección de poemas dedicados a su amor idealizado, Laura. También escribió cartas y ensayos en latín, como De Vita Solitaria, sobre la vida solitaria, y Epistolae Familiares, cartas familiares, que reflejan sus ideales humanistas. Otro escritor, poeta y estudioso del Renacimiento temprano muy importante, fue Giovanni Boccaccio. Nacido en Certaldo, Italia, vivió entre los años 1313 al 1375. Cercano de Petrarca, su obra más famosa es El Decamerón, una colección de 100 cuentos contados por un grupo de jóvenes que se refugian en el campo para escapar de la peste negra. Boccaccio también escribió De Mulieribus Claris, sobre las mujeres ilustres, una serie de biografías de mujeres notables. También estuvo Desiderius Erasmus, o Erasmo de Rotterdam. Oriundo de Rotterdam, Países Bajos, fue un teólogo, escritor y humanista que vivió en el período de 1466 al 1536. Estudió en varias universidades europeas y viajó extensamente. Es conocido por su obra Elogio de la locura, una sátira que critica los abusos de la Iglesia y la sociedad. También produjo una edición crítica del Nuevo Testamento en griego y escribió numerosos ensayos y tratados sobre educación y teología, como De Libero Arbitrio, sobre el libre albedrío. Destacó también Sir Thomas More o Tomás Moro, que vivió en el período de 1478 al 1535. Fue abogado, filósofo, autor y estadista oriundo de Inglaterra. Nació en Londres y fue consejero del rey Enrique VIII. Finalmente, fue ejecutado por negarse a aceptar al rey como jefe de la Iglesia de Inglaterra. Su obra más famosa es Utopía, un libro que describe una sociedad ideal en una isla ficticia, donde hay una organización racional y justa. Esta ha sido interpretada como una crítica a las prácticas políticas y sociales de su tiempo. En este periodo nació también Giovanni Pico della Mirandola, quien vivió durante el periodo de 1463 al 1494. Fue un noble y filósofo italiano. Estudió en varias universidades europeas y fue conocido por su amplio conocimiento y su intento de reconciliar diferentes filosofías y religiones. Su obra más difundida es Oratio de Hominis Dignitate, discurso sobre la dignidad del hombre, en la que defiende la capacidad y el potencial del ser humano. Es considerado un manifiesto del humanismo renacentista. En anteúltima instancia, tenemos a Marsilio Ficino, filósofo y sacerdote italiano, nacido cerca de Florencia, que vivió en el período de 1433 al 1499. Fue un miembro destacado de la corte de Lorenzo de Médici y dirigió la Academia Platónica de Florencia. Traductor y comentarista de Platón, Ficino es conocido por su traducción al latín de las obras completas de Platón. También escribió Teología Platónica, donde trata de reconciliar las enseñanzas de Platón con el cristianismo. Por último, tenemos a Leonardo Bruni, que vivió en el período de 1370 al 1444. Fue un historiador y humanista italiano, nacido en Arezzo. Fue canciller de Florencia y un importante traductor de textos clásicos. Es famoso por sus traducciones al latín de obras de Aristóteles, Platón y otros autores griegos. Su obra histórica más famosa es Historiae Florentini Populi, Historia del pueblo florentino, que es una de las primeras obras en usar una narrativa histórica moderna. Pero quizá la característica menos mencionada y más fundamental de esta etapa fue que comenzó a darse paulatinamente una separación de la religión y la Iglesia. En este contexto, desde el año 1517 en adelante, Lutero dio inicio al protestantismo en Alemania, por el cual se niega la autoridad de la Iglesia católica y se la comienza a ver como un monopolio y una organización puramente humana que está en contra de lo que es esencialmente espiritual, personal y libre.
la palabra de Dios dada a todos los hombres en la Biblia. Para esta nueva herejía, la palabra de Dios debía ser interpretada personalmente por cada creyente. Es decir, este movimiento comenzó a predicar que la relación creyente-Dios debía ser libre y sin intermediarios, rompiendo para siempre la noción de autoridad que daba unidad y paz a la cristiandad. Pero el tema da la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica lo dejaremos para otro video. Esperemos que este video haya sido de tu agrado. Si quieres agregar algún dato, no olvides mencionarlo en la caja de comentarios. Si te pareció útil, compártelo con tus amigos y familiares para que también aprendan sobre la importancia y la belleza de esta etapa de la historia. Si es la primera vez que ves un video en este canal, te invitamos a suscribirte para que puedas seguir al tanto de los acontecimientos más importantes de la historia. Yo soy el Baúl del Historiador, y nos vemos en la próxima historia.